Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, debe de ser nuestra máxima expresión y nuestro anhelo, ¿verdad? De esperar al Señor. El Señor viene. Así es de que ya no estemos de llorones, ¿verdad? Con lo que pasamos o lo que nos suceda en nuestra vida. Y bueno, vamos a reflexionar en la Escritura. La palabra de Dios viene a fundamentarnos, ¿verdad? A cambiar, ¿verdad? Nuestra vida, como decían los cantos que se estaban cantando, para que ya no seamos iguales, pero que verdaderamente nuestra expresión sea una verdad, ¿verdad? Aquí se trata de experimentar la verdad, ¿verdad? Los siervos de Dios que testificaron acerca del verbo de Dios dijeron, no, nosotros, lo que nosotros hablamos no nos los contaron ni nos los predicaron. Nosotros mismos somos testigos porque lo hemos palpado, ¿verdad? Lo hemos visto, sabemos quién es el verbo de Dios. Y esa es la experiencia que todo creyente, seguidor de Cristo debemos de tener, ¿verdad? Que no digamos, pues dice el predicador fulano de tal, el siervo fulano de tal. Él está testificando de lo que él ha experimentado. Y cada quien, Dios nos da una experiencia. Y de eso tenemos que hablar, ¿verdad? Y vamos a ver que para acercarse a Dios, hay una forma de acercarse a Dios, ¿verdad? Y es como dice, es que nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó, pero hizo algo en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos provocó buscar, acercarnos a Dios, a conocer a Dios. ¿Qué fue? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? ¿Qué nos dio? ¿Qué regalo nos dio? ¿Por medio de quién nos podemos acercar? ¿Por medio de qué? De la fe. Porque sin fe es ¿qué? O sea, es imposible. Es imposible. Mira lo que Dios hizo por nosotros. Pero vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a hablar acerca de la fe porque ese canto de que ya viene la recompensa, pues digo, bueno, pues vamos a verlo cómo tenemos que alcanzar esas promesas. Porque fíjate que la voluntad de Dios, por algo nos dio la fe en Efesios capítulo 2. Dice, en el capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, ¿verdad? Esa gracia es lo que tuvo que hacer el Señor, tuvo que influenciar nuestros corazones, abrir nuestro entendimiento, nuestros corazones, y esa gracia que nos acerca y que a través de esa gracia podemos acercarnos a Él. Y también, como dice que el Señor crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres, pero lo tuvo que hacer el Señor. Pero fíjate que la fe, fíjate con qué propósito nos la da el Señor, con qué propósito nos da la fe, nos ha dado la fe. ¿Alguien sabe? Porque la verdad es que a veces nosotros interpretamos incorrectamente. Porque mira lo que dice aquí. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿cuál fue el propósito o el fin de que nos dio la fe? Porque nosotros usamos la fe y a veces malinterpretamos, o sea, lo interpretamos para nuestra conveniencia.
Y Dios no nos dio la fe para nuestros propósitos ni nuestra conveniencia. Es para hacer su voluntad. Por eso dice que la fe viene a producir el querer como el hacer. ¿Para qué? Para su beneplácito, no para nuestro beneplácito. Pero lamentablemente ahora se predica y siempre esas predicaciones que siempre se está usando la fe, que Dios te dio la fe para derribar tus gigantes. Y todo eso es algo secundario. La fe que dice aquí son para hacer las obras de Dios, para hacer su voluntad de Dios. Pero tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Por eso, para que nosotros podamos entender aquella parábola que el Señor habló, dijo: ¿quién de vosotros tiene un siervo? Y va y viene del campo, fue a cuidar las ovejas y viene cansado, viene fatigado. ¿Y acaso le van a decir: mira, descansa, siéntate, come? No, dice que le van a decir: mira, prepárame algo para cenar, vístete bien, y después de que me hayas dado de cenar y beber, tú comerás y beberás. ¿Qué nos está diciendo eso? Que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Para eso es que Dios nos dio la fe, para hacer su voluntad, las obras que de antemano Él preparó para que anduviéramos, no para que nosotros tuviéramos cosas mundanas, cosas pasajeras de esta tierra. No, para eso Dios no nos dio la fe. Pero ¿cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Pero el oír de qué? Por eso la importancia, hermano, nosotros no venimos a un centro comunitario solamente para socializar, hermano. Debemos de aprovechar y se debe de hablar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos da el Señor, y por medio del oír poder recibir la fe. Porque si nosotros solamente venimos a distraernos, a socializar, hermano, vamos a pasar años y años y nunca vamos a llegar al pleno conocimiento de la fe que es en Cristo Jesús. Nos va a suceder años y años y todavía no hay entendimiento. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Cuántas predicaciones y tanto que escuchamos y a dónde está la fuga? Porque hay una fuga, hay un leak, ¿verdad? Y para eso tiene que venir el plomero, ¿verdad? Cerrar esos clics para que no haya esas fugas. Ahora, mira la importancia, hermano, de que vamos a Hechos. Y esta fe, hermano, vemos cómo Dios y a quienes les concede, porque no a todos se les concede, es un don de Dios. Y debemos de hallar gracia delante de Dios para recibir este don, hermano. Si no, mira lo que dice el capítulo 16 de Hechos. Dice en el 16:14, dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Mira el prestar atención. Por eso el profeta le dice al rey, aquel que no hizo correctamente el trabajo, no escuchó correctamente la voz de Dios. Ahora que estábamos en las clases de administración, estábamos estudiando acerca de la rebelión, de la desobediencia. Y entonces veíamos ahí, digo, Saúl obedeció, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue un rebelde? ¿O qué pasó? ¿Por qué fue reprobado?
porque allí vemos que Saúl no fue rebelde. Él quiso hacer, pero no prestó atención, todos los puntos que el Señor le había dicho. Dice, tú vas a hacer esto y esto y esto y no vas a dejar nada, vas a borrar toda carne. Y entonces como no prestó atención, así como nosotros, ¿verdad? No prestamos atención y siempre estamos ahí divagando. No. Entonces, el prestar atención, hermano, allí es a donde viene la fe. Fíjate, cuando una persona está prestando atención, nosotros pensamos, ¿verdad?, que estamos todos concentrados, ¿verdad? ¿Por qué hay en las iglesias la gente tiene muy falta de concentración? ¿Por qué no captamos? ¿Por qué cuando oímos la palabra de Dios y salimos y afuera se nos olvidó todo, no hubo fruto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque cuando la palabra viene y penetra, ¿verdad? Dios nos las pone en nuestro corazón, hermano. Esa palabra en la noche y en el día te va a estar trabajando tu mente, tu corazón, ¿verdad? Es porque ya allí ya está haciendo la obra, pero venimos y salimos allá y digo, ¿qué está pasando? Entonces, por no prestar atención, porque mira, vamos a ver qué es la fe. ¿Qué es la fe? Porque dice que es imposible acercarse a Dios. Dice que la fe es ¿qué? La certeza, la convicción y ¿qué? La esperanza. Vamos a verlo en las Escrituras para que vayamos viendo cómo va. Primero debe de ser por la convicción de quién. Vamos aquí vamos a leer las Escrituras para que vayamos entendiendo más, porque es necesario hablar la palabra de Dios tal y como es, hermano, para que sea edificante, ¿verdad? Porque por eso dice que hay cuando os reunís, fíjate, no para cotorrear, no, todo lo que hacemos y eso ¿qué interesa, verdad? A lo menos no nos debe de interesar la vida personal, ¿verdad? Alguien que va a hablar tiene que edificar con la palabra de Dios. Por eso dice que hay cuando os reunís, ¿verdad? Es muy importante esto. Mira lo que dice Tesalonicenses 1. Vamos a ir viendo para que vayamos viendo cuáles son las obras que el Señor de antemano y por qué nos dio la fe. No nos las dio para nuestros caprichos, hermano. No nos las dio para que tengamos una casa, un hogar o todo lo que nuestra alma desea de esta tierra. Dios no nos dio eso, la fe, sino ¿para qué? Para tener herencia, la vida eterna. Para eso Dios nos dio la fe. Y ya lo demás será añadido a tu vida. Todo lo que necesitamos, ¿verdad? Será añadido. Y así es como son los principios que Dios ha decretado, pero a veces nosotros estamos alrevesados, ¿verdad? Dice, primera de Tesalonicenses 1 dice, en el 1:5 dice, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. ¿Te das cuenta que quién es el que convence? El Espíritu Santo, porque esa es la fe, la convicción, pero ¿qué convencimiento nos va a dar? ¿Cuál es el convencimiento que nos va a dar? Porque dice que es una certeza, ¿verdad? Vamos a ir viéndolo aquí. Vamos a segunda de Timoteo. Porque es parte de la justicia. Es parte de la justicia. Por eso el Señor dijo, mi justo por la fe vivirá. Ahora, si nosotros erramos en uno de estos que estamos mirando, hermano, no vamos a alcanzarlo.
Dice, entonces ya vimos que la fe es la convicción que el Espíritu Santo nos da, ¿verdad? Cuando tú estás prestando atención, donde tu mente te despojas de todas las preocupaciones, de todo lo que nos rodea el mundo, porque el mundo, hermano, nos adormece al pueblo de Dios. Por eso dice, despierta tú que duermes. ¿Por qué? Porque hay mucho adormecimiento. Por toda la distracción que hay en el exterior, hermano, venimos todos con nuestra mente cargada y venimos y estamos y no nos podemos concentrar. Entonces, todo eso, hermano, porque ¿de qué me sirve estar 5 horas aquí, verdad? Encerrado aquí, respirando, ¿te imaginas el aire contaminado que hay aquí? ¿Cuántos estamos aquí? Para venir y no aprovechar nada, mejor no estar allí, no venir. Entonces uno tiene que venir y aprovechar bien el tiempo, hermano. Dice aquí en el 2 primera de Timoteo, perdón, es segunda de Timoteo 2:25. Dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, porque dice, es la certeza. ¿Qué es la certeza? Es la verdad, del conocimiento verdadero de Cristo, pero va a ser por la convicción del Espíritu Santo. Fíjate, esa es la obra que Dios va haciendo. Por eso es muy importante. A veces allí cuando estamos en las clases de la administración, a veces les decimos a los hermanos, pongan atención para que capten, reciban ese espíritu de esa enseñanza y puedan ustedes tener un entendimiento más amplio. Esa es una base, pero ustedes nos tenemos que... Pero si nosotros no estamos prestando atención, entramos y salimos igual. ¿Cuál es el fruto? Ahora, entonces es la convicción, la certeza del pleno conocimiento, pero falta otro ingrediente. ¿Cuál es? Mira lo que dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro. Dice, primera de Pedro 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Mira, ahí está, la certeza, la convicción de lo que se espera es una esperanza viva que produce el querer como el hacer, hermano. Cuando dice que es una esperanza viva, nos va a mantener en movimiento. No vamos a quedar quietos porque es la fuerza, es el vigor, nos hace dinámicos para estar en un constante movimiento. Por eso alguien que verdaderamente tiene una fe genuina, su vida no es igual, porque no va a depender de un estado anímico que, ay, ora por mí, hoy estoy desanimado y por cualquier cosita. No, hermano, porque el que tiene la verdadera fe no necesita nada más. Porque el poder, ¿verdad? El poder de esa esperanza viva mora en su corazón y va a perseguir siempre esa meta. Y no va a haber, aunque haya obstáculos, pero eso no lo va a ver como algo imposible. Aunque haya lucha, ¿verdad? Pero no va a quedar estancado, sino que, porque la fe nos lleva a hacer ¿qué? Conquistadores, vencedores. ¿Cómo conquistaron los héroes de la fe? Dice que pasaron por diferentes obstáculos, pero se aferraron. ¿Por qué? Porque ese poder brotaba en ellos. Ahora, dice que por la fe Abel ofreció una mejor ofrenda que Caín, porque dio un sacrificio. Dice que dio lo mejor de las ovejas, mejor
sacrificio que su hermano Caín. Por eso es que ves que Caín tuvo celos. ¿Por qué? Porque cuando Dios vio la ofrenda de Abel, dice que le agradó. Porque fue un sacrificio que Dios... Ahora, ¿cómo conocía a Abel? ¿Cómo estaba convencido? Por eso es muy importante conocer la voluntad de Dios. Para eso Dios nos dio, para hacer su voluntad. Para eso Dios nos dio la fe. Entonces debemos de quitarnos, hermano, esa mentalidad que la fe es para que yo la use a mi manera. No, es para hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos allí a Hebreos. Vamos a ver las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son esas obras? Vamos a Hebreos capítulo 11. 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Qué sacrificio? ¿Qué sacrificios pide de nosotros en estos tiempos? ¿Cuál es ese sacrificio que pide de nosotros? Porque sí, nosotros venimos y nos presentamos, y a veces venimos y decimos: Señor, ya vine, ya llegué, ya estoy aquí, úsame. No. Por eso aquel siervo dice que cuando llega del campo y le dice: mira, prepárame algo y vístete correctamente y sírveme. Porque no nomás es de llegar y aquí estoy, úsame, no, porque debemos de entender la voluntad de Dios. Dice Romanos capítulo 12, y vamos a ver de este sacrificio, ¿verdad? Porque son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si nosotros no nos presentamos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, hermano, nosotros no estamos en la fe verdadera. ¿Cómo debemos de presentar nuestro cuerpo? Todo nuestro ser que sea, ¿qué? Y mira lo que dice Romanos 12. Porque debemos de ser como Abel, hermano. Abel presentó un sacrificio que le agradó a Dios. Si mi vida, hermano, no agrada a Dios, ¿verdad? Porque estoy presentando mi vida delante de Dios, mi ser, que no es conforme a la voluntad de Dios, entonces quiere decir que no estoy corriendo justamente. Mira, dice, en el 12 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, ¿qué? Para eso Dios nos dio la fe, para serle agradable a Él. Para serle agradable. Y un sacrificio, hermano, es el sacrificio que nosotros debemos de hacer, es el de despojarse, el de abstenerse, negarse, con tal de agradar a Dios. Pero eso sí, tenemos la fe, la queremos usar para nosotros, ¿verdad? Que estemos bien acomodaditos, que nada nos falte, que estemos bien, que tengamos todo. No es para eso. Es para que le seamos agradables a Dios en sacrificio vivo y santo, dice que ese es nuestro culto racional. Ese es nuestro culto racional, y por lo cual nosotros día con día tenemos que ir muriendo si verdaderamente queremos que nuestras vidas sean un sacrificio, una ofrenda agradable a Dios. Porque Abel presentó una ofrenda que le agradó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dio Dios testimonio de que él había agradado a Dios. Enoch
Dice que un hombre que caminó 300 años con Dios y Dios dio testimonio que lo había agradado. Ayer hablaba con una persona, a veces uno encuentra personas y comparte, y esa persona dice, no, yo también conozco, bueno, y me estaba compartiendo, me decía, mira, muchos en la iglesia, en las iglesias, dices, hacen mucho, sirven, ¿verdad? Y están para allá y para acá, en constante movimiento, pero muy pocos van a ser salvos. Le digo, ¿por qué dices eso? Dice, sí, porque si el justo con dificultad se salva, cuánto más el impío y el pecador. Y yo me puse a pensar y digo, sí, cierto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no nos convence el Espíritu Santo, cuando no tenemos ese pleno conocimiento y cuando no tenemos esa esperanza viva, porque alguien que tiene esa esperanza viva, no lo tienen que estar puchando, estarle presionando, que tienes que pasar las clases y que tienes que ir a la oración, tienes que ayunar, tienes que consagrarte, tienes que despojarte, limpiarte, ministrarte. A veces, te imaginas, años y años y todavía nos están... Y lo hacemos por presión, por requisito. Ay, me van a sentar porque no he pasado las clases de corderitos. Sí, le digo, mira, tú no lo hagas por un privilegio. Tú hazlo porque verdaderamente tú quieres que esa verdad, penetre en tu corazón y en tu entendimiento para que se haga vida y tengas esa esperanza de vida. Que tu vida sea transformada, no nomás es de llenar y ya, aquí está. Sin entendimiento, ¿de qué nos sirve? ¿Verdad? Es estar de maniquís, ¿verdad? Bien bonitos, porque no quiero perder mi privilegio, mi posición, porque este lugar es muy codiciado, hermano, muy codiciado. Entonces, no nos preparamos, hermano, y no sacrificamos la carne, el hombre viejo, y nos venimos a presentar muy bonitos, ¿verdad? Muy pachuquitos aquí así, ¿verdad? Mira, de veras, hermano, un día, y Dios le muestra a uno la condición de la gente. Yo sé que hay ojos que me están mirando, ¿verdad? Que penetran en mi ser espiritual. Y así cuando uno está allá, uno está mirando acá y digo, wow. Y se queda uno sorprendido de las carnalidades que hay aquí. Un día, un siervo usado, ¿verdad? Porque a veces nos apantallan los talentos, ¿verdad? Los talentos, ay, qué bonito predica, qué bonito canta, qué bonito toca, qué bonito ministra, pero en su vida espiritual, qué bárbaro. Y entonces un día estaba mirando un siervo que yo siempre, ya tiene años, no fue aquí, para que no se vayan a chivear. Pero de verdad, hermano, es cierto, Dios da testimonio y Dios a veces te muestra a las personas. Yo vi a esa persona tan elegante, porque pues aquí se sube uno bien elegante, bien perfumadito, ¿verdad? Para no oler a mugue, dicen, ¿verdad? Pero en lo espiritual. Y entonces yo vi ese siervo, o sea, bien vestido así, bien elegante, pero lo vi caminando con un pie podrido, sin pie y el pie bien podrido. Digo, ay, qué malos pensamientos tengo. Y ya estaba yo diciendo, ¿cómo voy a estar pensando de los hermanos esas cosas? Mi mente es corrupta todavía. Y ahí estaba yo batallando y pues yo no hice caso. Y al tiempo se manifestó que su vida, su caminar no era recto delante de Dios. Y no nomás esa persona, otras personas, pero sí también Dios muestra personas verdaderamente, que verdaderamente sus vestiduras buscan la integridad, buscan sacrificar, ¿verdad? Y presentarse como un sacrificio vivo y santo delante de Dios. Entonces, esas son las obras, para eso Dios nos dio la fe. Para eso Dios nos la fe, para presentar sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Porque si no, hermano, déjame decirte que no vamos a ser desechados. Ahora, dice que por la fe
vamos a seguir viendo los héroes de la fe, porque es parte de que a nosotros nos toca, o no quiere agradar a Dios. ¿O para qué quiere la fe? ¿Para qué Dios lo salvó? ¿Para qué quiere saber mucha Biblia, mucho conocimiento, mucha teología? ¿Para qué? ¿Para qué? No, sino que es para que esa palabra, ¿verdad? Esa doctrina, ¿verdad? Me transforme, porque dice que Él nos hizo nacer por medio de la palabra. ¿Para qué? Para que fuéramos a la semejanza del Señor. Ahora que estábamos en la administración, estábamos hablando acerca estamos viendo, porque allí nos enseña el ministro, ¿verdad? En las clases, que hay que detectar, ¿verdad? Hay que saber detectar lo que es la máscara y lo que es lo genuino, ¿verdad? Porque uno como cristiano a veces finge uno. Y entonces estábamos hablando, digo, mira, lo que realmente tenemos que buscar es la transformación, ¿verdad? Que realmente tenemos que trabajar día con día para que nuestros sentidos espirituales se desarrollen, hermano. Si nuestros sentidos se desarrollan, hermano, nuestros sentidos espirituales, hermano, estamos ya a un pasito de que los frutos del Espíritu, la plenitud de Cristo ya se vaya manifestando. Porque en una clase decía, el pastor decía, que él no se agradaba, que se caía mal. Y entonces digo, ¿por qué? Porque alguien que ya se le ha desarrollado sus sentidos espirituales, ya puede ver, visualizar lo espiritual, ya puede entender. Alguien que no tiene el tacto espiritual, ¿cómo va a mirar? ¿Cómo va a discernir? Alguien que no tiene el olfato, ¿cómo va a discernir el olor a Cristo y el olor a muerte? ¿Cómo? Si no, el olfato espiritual no se le ha desarrollado. Yo creo que la mayoría de nosotros, si dejáramos de bañarnos unos 3 días y la misma ropa, físicamente, ¿qué diríamos? Ni uno mismo se soportaría. Dice, necesito bañarme, necesito cambiarme porque no huelo bien y no íbamos a tener esa confianza de estar a la par de alguien, ¿verdad que no? Bueno, cuando se te desarrolla el sentido del olfato espiritual, hermano, tú, o sea, te vas a dar asco, o sea, no te vas a sentir bien. Pero ¿por qué? Ya se te están desarrollando los sentidos, pero a veces ni eso leemos. No leemos nuestra naturaleza que todavía ahí está. Entonces, para eso tenemos la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí en Hebreos. Entonces, hay que sacrificar el hombre viejo, hay que sacrificar nuestras vidas, ¿verdad? Y el sacrificio, hermano, es el fruto de la fe, ¿verdad? De la fe que nosotros debemos de tener para agradar a Dios. Dice aquí, en el 11:7 dice, por la fe. Mira, estas son las obras, para eso Dios nos dio la fe. Si nosotros no creemos, porque a veces pensamos que el servir a Dios, que Dios está interesado en que levantemos paredes y luego las tiremos y hagamos cosas superficiales. No, la obra de Dios es esa. Tú eres el templo del Espíritu Santo, yo soy el templo del Espíritu Santo, y eso es lo que tenemos que edificar día con día, hermano. Hay que sacrificar ese hombre viejo. Ahora luego dice en el 11:7 dice, por la fe, no es siendo advertido por Dios acerca de estas cosas, que aún no se veían, con temor que preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Mira, Dios nos ha alertado de los últimos tiempos finales y nosotros lo estamos mirando. Tal vez tú vas a decir, no, todavía falta 100 años para que venga el Señor. Bueno, si fuera eso, que nadie lo sabe, 100 años, este estuche no nos va a aguantar 100 años. Este estuche va a ir al polvo. De veras, hermano,
Mira, una vez un hombre me dijo, una persona me dijo, dice, el Señor empezó su ministerio a los 33 años. Yo tengo 30, todavía me faltan 3 años. Como quien dice, todavía voy a disfrutar de esos 3 años. Y mira, en ese año se muere. De veras, hermano, de veras. Entonces, si nosotros no nos preparamos, uno debe de prepararse y que salgamos contentos, ¿verdad? Que digas, ¿verdad? Que ese día estemos tan contentos, el día que diga el Señor, mi hijo, tu vida fue agradable, porque Dios tiene que dar testimonio. Si nosotros nos morimos y no recibimos el testimonio de que le habíamos agradado a Dios, qué tristeza, hermano. Qué tristeza. Hombres de Dios que terminaron su carrera y ¿qué? Recibieron el testimonio que había sido una vida agradable a Dios. Entonces, pero nosotros, ¿qué decimos? No. Que no venga Cristo porque todavía no estamos preparados. ¿Qué estás haciendo? Tú no estarás preparado, pero habrá gente que ya se está preparando porque están apresurando la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor, y tú has visto en las bodas, ¿verdad? Siempre el novio ya está allí preparado, está todo nervioso y la novia todavía la andan trayendo por allá y la andan peinando y así se da. Entonces el Señor no nos puso fecha porque, como dice Pedro, que qué clase de vida debería de ser la clase de vida que deberíamos de vivir. Dice, apresurando la venida de nuestro Señor Jesús. O sea que nosotros somos los que debemos de apresurar la venida del Señor. Ahora, no son todos, pero sí hay un grupo que el Espíritu Santo está trabajando ya más directamente con la persona, porque hay ese anhelo, ese anhelo, esa pasión, ¿verdad? Para salir de esta tierra, hermano. Pero muchos todavía le tienen miedo a la calaca. Hermano, digo, ¿por qué le debemos de tener miedo? De verdad que no, hermano. Eso debe de ser algo que va, ¿verdad? Viene el ¿cómo le llaman? El Uber, ¿verdad? Que mandan del cielo, ¿verdad? Nos viene a levantar. De veras, hermano. Pero hay que prepararse. Mira, Noé, ¿qué hizo? Fue advertido por el Señor que iba a venir un gran juicio. Y así nosotros vemos lo que está pasando con todo lo que vemos, pero ni nos arrodillamos, hermano. Ni siquiera nos preocupamos, ¿verdad? Tenemos que cada día, hermano, la fe se cultiva y cada día debemos ir cultivando nuestra vida espiritual, día con día. Porque no nos llega un bombazo de repente aquí. Y entonces, si no nos preparamos, ¿qué vamos a decirle al Señor? Porque dice que Noé condenó al mundo. Va a decir, bueno, dices que no se podía, mira, ahí está ese testigo. ¿Se pudo o no se pudo Noé? Se pudo. ¿Qué hizo? Fue diligente. Cuando oyó la alerta que iba a venir un gran juicio, esta tierra quiso. Empezó a construir el arca. Entonces nosotros, hermano, para eso tenemos la fe. ¿O no cree que Dios viene pronto, que el Señor va a venir pronto? Bueno, ¿qué clase de vida deberíamos de tener? ¿Verdad? Pero lamentablemente en el mundo cristiano hay mucha mundanalidad, hermano. Se nos nota la mundanalidad. De veras, con nuestra forma de pensar. Hermano, puro materialismo, puro entretenimiento. Hermano, te digo, ¿tú crees que una mente toda llena de mundanalidad, ¿tú crees que es agradable a Dios? No, debemos de prepararnos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque mira lo que dice aquí Hebreos. Allí vamos en el 11. Dice en el 11:14 dice, porque los que dicen tales cosas ciertamente dan a entender que buscan ¿qué? Para eso Dios nos dio la fe, para ser herederos, para tener herencia, pero no aquí, hermano, buscar una patria celestial. Para eso Dios nos dio la fe.
Ahora que estamos allí en las clases y viéndolas allí, como nos dice, bueno, si tú vas a tomar una decisión, ¿lo vas a hacer para lo eterno, para alcanzar lo eterno, o solamente lo terrenal, para una complacencia? Entonces, ahí cada quien, ¿verdad? Cada quien debe de tener un criterio. Porque alguien que tiene esta esperanza, sus decisiones, ¿cómo las va a tomar? ¿A la ligera? No. Entonces dices, no. El apóstol Pablo dice, me es lícito, ¿verdad? Todo es lícito, pero no todo es de provecho, ni todo conviene. Entonces, tienes que tener la sabiduría, el conocimiento, ¿verdad? Tú dices, dejo lo mejor, ¿para qué? Para tener lo excelente. Pero debe de haber un sacrificio, debe de haber una negación, se tiene que evidenciar, y que no lo estés haciendo solamente porque te están presionando, no, porque alguien que tiene la fe lo va a hacer voluntariamente, porque hay esa esperanza viva que hay dentro de él. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se adelanta? Porque acuérdate que es la convicción del Espíritu Santo, es el conocimiento, y tenemos que saber esperar. Porque si nosotros somos, ¿verdad?, desesperados, ¿verdad?, y somos inquietos de que ya queremos, ¿cuándo? Ahorita, amén. No. Una vez estaba yo oyendo a alguien que estaba ministrando, ¿y cuándo quieres ese milagro? Right now. Digo, pues, órale. Digo, mira, mira, hubo un patriarca. Por eso nosotros debemos de saber qué es la justicia de Dios. Por eso dice que la justicia es por la fe. Y el ser justo delante de Dios es tener la convicción, la plena convicción del Espíritu, y saber esperar. Es la esperanza viva. Mira lo que hizo este siervo. En Oseas capítulo 12. Este siervo mira, dice en el 12:2, dice: el Señor tiene también contienda con Judá, y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar, y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró, y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Y tú, vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia, y espera siempre en Dios. ¿Te das cuenta que él tomó una bendición a la fuerza? Dice, me bendices ahora. Usó la violencia. Por eso nosotros no tenemos que ser, ni tenemos el derecho de estar puchando a Dios o presionándolo. El Señor nos enseña, ¿verdad?, cómo uno se debe de acercar a Dios. Por eso dice que debemos de acercarnos con la fe. Cuando tú tienes ese entendimiento, ¿verdad?, porque hay que acercarnos por medio de la fe. Yo no tengo derecho de estar presionando a Dios que ya ahorita, y confírmame y ahorita. No estar de llorones con Él. ¿Por qué? Porque la fe Dios nos la dio para hacer su voluntad, y debemos de saber esperar. El Señor no se agradó, por eso dice, espera siempre en Él. No te aviolentes, no tomes antes de tiempo. ¿Ya ves lo que les ha pasado, lo que le pasó a Adán? Por tomar algo antes de tiempo. Entonces nosotros a veces allí no agradamos a Dios. Dices, no, pero yo se lo pedí y Él me lo dio. Pues sí te lo dio, pero esa no es la forma de dar las cosas. No es la forma de pedir las cosas. Uno tiene que saber esperar el tiempo de Dios.
Bueno, sigamos aquí otra vez a Hebreos. Entonces debemos de entender qué es la justicia de Dios por la fe, porque siempre Dios, todo tiene su tiempo, ¿verdad? El tiempo de Dios, el tiempo kairos de Dios, por eso le llama el kairos de Dios, porque es el tiempo que Él en su voluntad, en su buena voluntad, Él es el que establece los tiempos que nosotros debemos de. Entonces no te desesperes, hermano. Esperemos siempre en Dios. Tengamos ese conocimiento y tengamos esa convicción por el Espíritu Santo. Fíjate, qué importante es la palabra de Dios. Estábamos hablando acerca de los sentidos espirituales, ¿verdad? Si tú no se te ha desarrollado el sentido, el gusto, estoy hablando no del paladar, del gusto del paladar, pero espiritual. Si tú no te deleitas en la palabra de Dios, si tú no buscas ese deleite, eso que te alimenta y que te produce ese gozo, esa paz, esa seguridad, esa confianza, hermano, no vamos a alcanzar todas esas promesas. Debe de desarrollarse, hermano, que la palabra de Dios, fíjate, y testimonios. Una vez yo me había dañado mis ojos cuando era yo chamaco, o sea, tenía yo menos de 20 años, y me dañé mis ojos, y no podía yo leer, ¿verdad? No podía yo leer porque me lloraban y sí miraba, pero cuando veía el papel blanco, las letras me lloraban y perdía yo las letras, no las distinguía. Y fíjate, un día, cuando empezaba en los caminos del Señor, quería yo leer, pero no podía yo, y lo poquito que leía, lo alcanzaba un poquito y me lloraban los ojos. Y en una de ese tiempo tan corto que leía, empecé a leer cuando dice allí, y Moisés tenía 120 años y no había perdido su vigor, ni la luz de sus ojos se había apagado. Y entonces, fíjate lo que hace el Espíritu Santo cuando tú amas, ¿verdad? Cuando tú prestas atención a la palabra de Dios, ya sea que la oigas o la leas, produce algo el Señor en nosotros, hace algo. Y de momento yo no sabía, me trajo una confianza, pero que ni duda, por eso yo creo que la fe no puede competir, o sea, la duda no compite con la fe, porque allí la duda queda desvanecida. Y me trajo una gran confianza y yo dije, wow, yo no tengo 120 años, yo creo que Dios puede aliviar mis ojos. Mire, cabalito, quedé limpiecito de mis ojos. Por eso, para mí, hermano, yo te digo esto como testimonio, ¿verdad? Lo que hace la palabra de Dios. Por eso no nomás hay que aprendérsela para predicar. No. Aunque no fuera yo predicador. Pero cuando uno experimenta la palabra de Dios como obra, que es vida, es el poder de Dios para salvación, tú dices, wow, surge ese anhelo, ese deleite en estar escudriñando y conociendo. El Señor no se enoja, dice escudriñame. ¿Qué está diciendo? Investígame. Fíjate, dice investígame tú. Entonces, nosotros a veces nos limitamos, hermano. Ahora, y esto hay que exponerlo, ¿verdad? Porque se está dando. A veces nosotros nos limitamos, dice, no, así dijo el pastor, así, y este versículo, y ya, así que se quede. No hay que salirse más ni esto porque es insujeción. ¿Tú crees que nuestro Señor Jesucristo se va a desagradar que nosotros anhelemos conocerlo más a Él en una relación más profunda, íntima, personal? No. Entonces nosotros mismos nos limitamos, nos dan una base y tú tienes que explorarla. Mira lo que hacían los hermanos de Tesalónica. Vamos a Hechos. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios y que despierte en nosotros ese anhelo de escudriñar la palabra de Dios, de investigar quién es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice, bueno, conóceme, ¿verdad? Y experiméntame, porque ya Dios te ha dado la fe.
Vamos a Hechos capítulo. A ver si lo encuentro. Dice en el capítulo 17, 9, mira, alguien que verdaderamente ya tiene el gusto, ya se le desarrolló el gusto, ¿verdad? El paladar, ¿verdad? De disfrutar la palabra de Dios. Dice en el 17, 9, dice, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mira, no se conformaron. Mira, ¿quién había predicado en esa iglesia? Pablo, Silas, ahí estuvieron. Pero los hermanos no se quedaron, ¡ay, qué bonito! Amén, así. Y se quedaron y cerraron la Escritura. No. Ellos en la noche decían, no, vamos a ver si verdaderamente Pablo dijo la verdad. Si Silas, ¿verdad? Son gente que verdaderamente ama la verdad y quiere conocer más, tiene hambre. Entonces, allí cuando hay esa virtud en la persona, es bendecida. Nosotros debemos de ser ricos en fe, hermano. En fe, por la fe. ¿Qué hicieron los que se enriquecieron por la fe? ¿Qué hicieron? Hermano, Dios nos ha dado, mira, cuántas promesas. ¿Cuántas promesas? Mira, Dios te las va a dar. Nosotros podemos leerlas y decir amén, la recibo, pero no es así. No es así, hermano. Es que cuando Dios te convence, es una verdad y una confianza y una seguridad que penetra en tu corazón y que no te da duda. De veras, un día pasé un caso muy raro de mi cuerpo, hace como 5 años. Yo nunca había experimentado algo medio raro. Pero yo, de veras, hermano, raro. Me debilité, me dolía, no sé qué me estaba pasando. Yo pensé que ya iba yo a caducar. De veras, hermano, a veces uno pasa por cosas que a veces uno, de veras, hermano, a veces sí le piensa a uno y le da uno miedito. Es uno miedoso, pero entiende uno que a veces Dios te pasa por ciertos procesos para aumentar tu fe. De veras, hermano, y yo me había asustado y pues yo me encerré por 3 meses, hermano, no hice nada porque yo me sentía mal. Y entonces yo dije, bueno, Señor, pues yo creo que si ya se me llegó, pues ahí estaba yo revisando toda mi vida, digo, Señor, pues ya. Y entonces yo había visto en la Escritura que dice que la palabra de Dios, cuando penetra en tu corazón, viene a ser medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y cuando estaba yo en el momento más, porque sí, te voy a decir una de las cosas, uno pasa por ciertas cosas, ¿verdad? Que sí hay temor, ¿verdad? Sí se estremece uno por dentro, no va uno a decir, ay, yo mero, no. Y fíjate que cuando estaba pasando por ese momento tan difícil, como que me deprimí, no sé cómo, pero me sentía yo mal. Y fíjate que la voz de la palabra, yo no estaba yo leyendo la Biblia ni estaba yo pensando, pero esa voz me decía, teme al Señor y será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y cada que me venía ese temor, esa frustración, venía esa palabra. Y la dejé de oír. Pero ¿cómo es que la podía yo oír? No había nadie. Entraba.
tan fuerte en mi mente, de mi mente, o sea, entraba y cuando a los 3 meses, eso fue como al mes y medio ya me empecé a sentir como que ya comencé y sin tomar medicina, hermano, sin hacer nada. Por eso dice que no seamos llorones, ¿verdad? Si tienes a Cristo no hay que ser llorón. Ay, oren por mí porque estoy pasando eso. Pues deja que te pase, no llores, no te quejes, experimenta. Es a donde verdaderamente se va a glorificar la palabra de Dios. Vas a ver ese evangelio de poder, ¿verdad? Que transforma, sana y liberta. Y fíjate, cuando terminó, como a los 2 meses y medio, me empecé a sentir mejor. A los 3 estaba yo sanito, hermano. Y yo otra vez comencé a hacer mis actividades físicas, a trabajar y todo eso. Y yo decía, wow, me siento como una plumita, mi mente está bien despejada, tengo energía, tengo vigor. Y entonces te das cuenta cómo la palabra de Dios nos da esa fe para que se cumplan promesas de Dios. Hay que ser bendecido por Dios, hermano. Ama la palabra de Dios, ¿verdad? Óyela, ¿verdad? Por eso es bien importante, hermano, los que nos toca compartir. Hay que hablar la palabra de Dios. Dejemos de hablar de la vida personal. ¿Eso qué interesa? Hay que hablar de Cristo, de la palabra, porque es allí donde el Señor infunde, ¿verdad? El Espíritu Santo hace sobre nuestro corazón, en nuestras mentes, y se queda grabada. Tú puedes experimentar eso. Bueno, hermanos, hay que reflexionar, hermano. El Señor no se agrada de que a veces no prestamos atención y venimos al frente y como dice, se agradará el Señor que estemos como juncos embrocados boca abajo solamente cuando debemos de prestar atención, porque es ahí a donde Dios pone la fe. Ahí es donde el Señor te da la convicción y tú vas a entender el propósito de Dios para tu vida. Bueno, hermanos, reflexionemos, hermano. Reflexionemos en la palabra de Dios, ¿verdad? La Escritura dice que retengamos la palabra de fe. Retener quiere decir que tenemos que meditarla, tenemos que reflexionar y tenemos que razonar. Ese retener, porque si solamente venimos y tú dices, no, yo ya pasé al frente, me humillé y sales y se te borró todo, no fue fructífero. Aunque no pases al frente, pero que sí, es esa palabra, ¿verdad? Es que haya una reflexión tan profunda hasta tu espíritu que día y noche esté trabajando tu mente, tu corazón, porque va a fructificar para vida eterna, para salvación. La palabra que Dios nos ha dado, este evangelio glorioso de poder, Dios nos los ha dado para alcanzar las promesas eternas en el reino de Dios. Para eso Dios te dio la fe. Para eso Dios, pero eso es si tú eres heredero. Todos los que van a heredar vida eterna, salvación y vida eterna, Dios ha puesto fe en cada corazón. Debemos de amar, hermano. Debemos de que despierte ese gusto, ese placer, ese deleite en ti, en las doctrinas, en la palabra. No lo hagas por presión, no lo hagas por obligación, porque eso a Dios no le agrada. Tú dile, Señor, pues soy falto de fe, aumenta mi fe. Pero acércate con esa necesidad, así como esa mujer que solamente estaba oyendo, pero estaba prestando atención, y el Señor abrió su corazón, abrió su mente. Porque si el Señor no abre nuestros corazones y nuestras mentes, hermano, solamente letra es un alimento, y la letra es un alimento que no fructifica. No fructifica, sino que solamente
es cansancio. El Espíritu de Dios mira tu corazón, está mirando tu corazón, está mirando tu vida, y que hallemos gracia, que hallemos gracia, que hallemos gracia para que el Señor, el Espíritu de Dios, abra tu corazón y tu mente, que puedas entender cuáles son las obras que Dios ha designado para que anduviéramos en ellas. Son las obras que Dios de antemano las preparó, y una de ellas es la consagración, el morir. Día con día tenemos que ir muriendo, día con día tenemos que ir sacrificando. Cristo vino a esta tierra no solamente a predicar o a hacer milagros, realmente Él vino a hacer un sacrificio, Él vino a morir. Él vino a morir. Así nosotros ofrezcámonos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que cada día muramos, que mueran nuestros deseos, nuestros planes, nuestras satisfacciones, para que realmente sirvamos al Dios vivo. El ministerio que Dios tiene para ti no es terrenal, hermano, no es terrenal, pero ahorita es el tiempo de la preparación. El ministerio eterno que Dios tiene para ti es de que llegues a ser un sacerdote. Los sacerdotes eran especiales, no eran del pueblo común. Ellos tenían las primicias. Dios les había dicho: todas mis ofrendas, todas las primicias, a ellos se las darán. Y ellos eran los que entraban y salían en el templo, los que ministraban las cosas sagradas de Dios, pero eran preparados. Ese es realmente el ministerio que Dios nos ha dado, y para eso tenemos que caminar en fe, preparándonos día con día, despojándonos de todo peso y de pecado, porque el pecado es seductor, engaña. El mundo también es seductor, y de eso tenemos que despojarnos. Nosotros somos peregrinos, hermano, somos peregrinos en esta tierra. No nos debemos de aferrar, por las cosas temporales. Que nuestros ojos no miren, sino que miren la patria celestial. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida, día tras día. Tu palabra, Señor, es poderosa y
Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. Día tras día. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. Día tras día. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.